Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase de psicología. Me presento, mi nombre soy el psicólogo Alan Aguirre. Eh, soy psicoterapeuta, psicólogo clínico. También tengo algunas especialidades como terapeuta en terapia cognitivo-conductual y sexología. Muy bien, sin más, quiero que te sientas bienvenido, tú querido estudiante o querido egresado de la carrera que gustan de repetir algún conocimiento básico de psicología. Así que, si este es el caso, pues siéntete bienvenido. Vamos a empezar sin más. ¿Qué es la psicología? Es las primeras preguntas que te hacen en la carrera. Y la psicología es algo bastante bonito. La psicología como ciencia se encarga de estudiar todos los aspectos del crecimiento y cambios del ser humano, como físicos, mentales, emocionales y sociales. Así que, como ya lo mencioné, la psicología es una ciencia, porque se basa bajo un, perdón, se me lengua la traba, bajo un esquema científico, o sea, utiliza su método, que es observación, análisis de datos, hipótesis, etcétera. Así que la psicología sí es una ciencia porque necesitamos tanto de estudios como de otros parámetros para corroborar lo que estamos haciendo y que tenga resultados en las personas y en nuestras investigaciones. Ahora, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los individuos. Examina cómo las personas piensan, sienten y actúan, tanto a nivel individual como a nivel social. La psicología, como campo de estudio, tiene sus raíces en la filosofía y la fisiología. En la antigua Grecia, pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la mente, el alma y el comportamiento humano, sentando las bases para una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Bien, ahora, antes de que existieran estos pensadores tan importantes en los que profundizaron acerca del alma, el comportamiento humano, porque pensamos la realidad aquí adentro, la realidad afuera, entre otras cosas, antes de ellos se concebía que personas que tuvieran algún trastorno o personas que tenían algún problema de neurodesarrollo, inmediatamente se iban a que tenían posesiones demoníacas, tenían algún mal agüero, tenían alguna de ese tipo de cosas, un demonio, y se recurría mucho a la magia o a algunos brujos, chamanes y todo ese tipo de cosas. Antes de conocerlo como ciencia, como ahora sabemos lo que es, a algunas personas se trataban bajo ese tipo de cosas. Eso se le llamaba en muchos casos la demonología. Así que ya fue cuando pensadores como estos que acabamos de mencionar empezaron a introducir más lo que es un pensamiento filosófico, un pensamiento más estructurado, más meditado, en la que dejaron de lado, y es donde empieza por ejemplo la filosofía, dejaron de lado todo lo que es el tema de lo espiritual, como los demonios, los ángeles, Dios, todo esto. Lo dejaron de lado y lo pusieron como, ¿y si existe otra cosa aparte de los dioses? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿O cómo funcionaría el mundo? Entonces, como ya conocemos, la filosofía es la madre de todas las ciencias porque empezó a cuestionarse todas estas cosas. Ahora, la psicología moderna comenzó a formar parte en el siglo XIX cuando se separó de la filosofía y la medicina. Anteriormente, para poder introducirte a la psicología, al estudio del pensamiento y de la conducta humana, tenías que estudiar lo que es medicina. Como por ejemplo te darás cuenta más adelante en las lecturas, o como ya lo sabes, como por ejemplo el doctor Freud, que empezaba a estudiar medicina para poder hacer sus investigaciones, porque estaba más ligado a la medicina. Ahora, cuando se separa de la filosofía, de este pensamiento y posturas que tenían algunos pensadores, y de la medicina, porque vemos que no todo se trataba con fármacos, entonces cuando empieza a tener una identidad propia, lo que es la psicología, ya separada y como tal, ya estructurada como rama. Entonces, la filosofía saca algo también de la medicina que tiene que estar eh, formado bajo ciertos criterios importantes y que también la medicina influye, pero también de un pensamiento filosófico profundo en el que la mente tiene un papel muy importante en la forma en la que cómo vivimos,
por qué lo hacemos, entre otras cosas, pero ahora bajo un término científico que es vamos a hacerlo esto de manera rigurosa, estructurada, controlada, para obtener una evidencia más sólida. Ahora, en 1879, Wood fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Alemania, marcando el inicio oficial de la psicología como una disciplina científica independiente. Wood se centró en estudiar la conciencia y utilizó la introspección como método de investigación. Posteriormente, figuras claves como Sigmund Freud, que desarrolló el psicoanálisis, y otros como William James, Watson, Skinner, contribuyeron a la evolución de diferentes enfoques y teorías dentro de la psicología, como el conductismo y el funcionalismo. Muy bien, detalles importantes que puede ser que tengan en sus exámenes es, anoten, 1879, Wood fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania. Ahora, también vamos a estar analizando más adelante en otras clases a figuras muy importantes como Sigmund Freud y el psicoanálisis, a William James, a Watson, a Skinner, que personas que hicieron grandes aportes a la psicología y que gracias a ellos tenemos enfoques muy interesantes y que también sostuvieron, principalmente por ejemplo Skinner, ayudaron, o también en Watson también ayudaron a que la psicología tuviera más peso en toda esta parte científica, que tuviera un carácter más científico. A lo largo del del siglo XX, la psicología se diversificó aún más, adoptando diferentes ramas como la psicología cognitiva, la psicología humanista, la psicología social. Hoy en día, la psicología es una disciplina multidisciplinaria que estudia tanto los procesos mentales como el comportamiento humano en diversos contextos. Ok, para poder abordar todo lo que era el ser humano, el por qué se comportaba, por qué hacía lo que hacía, por qué somos lo que somos, tuvieron que haberse desarrollado muchos enfoques, porque la mente de por sí es muy amplia. Conocer o tener a un paciente literalmente es todo un universo, todo un contexto diferente al tuyo. Entonces, gracias a todos estos enfoques de estas personas, podemos tener la capacidad de poder ayudar, no me gusta tanto la palabra, pero de poder abordar a la persona y poder eh, sacar algo de provecho en sesión para que la persona le ayude en su vida, le ayude a mejorar, ¿ok? Entonces, siguiente diapositiva. Para todo esto tenemos que conocer las distintas áreas de la psicología, principalmente para poder ayudarnos y apoyarnos. Como por ejemplo la psicología clínica y de la salud trata sobre el diagnóstico y el tratamiento de trastornos psicológicos. Imagen básica, si vas a Google o le preguntas a ChatGPT que es psicólogo, muy probablemente te arroja una imagen de un psicólogo sentado escribiendo y la otra persona tumbada en el sofá o en un diván. Eso principalmente sería la psicología clínica, como clásico, como todos lo conocen. El psicólogo es vas a sentarte, a tumbarte y a decir tus problemas. Bueno, es más distinto, mucho más profundo el tema de la clínica que de una simple imagen como esa, pero principalmente somos los que se encargan de los diagnósticos y trastornos. Ahora, psicología educativa, nuestros colegas que se encargan en el enfoque del aprendizaje, las motivaciones y la enseñanza. Ellos principalmente se enfocan en áreas educativas, principalmente como en centros tanto de algunos de rehabilitación especial para personas que necesitan un tipo de educación más específica, como también pueden servir en escuelas, en otros entornos educativos o cualquier lugar, empresa o institución que necesite un aprendizaje certero o que necesite capacitar a profesores para que puedan adaptar sus modelos de enseñanza a distintos tipos de personas. Entonces se encargan del aprendizaje y la enseñanza, hacerlo de manera correcta y los procesos que tenemos para retener y aprender. Psicología organizacional, como su nombre lo dice, las organizaciones o empresas que se aplica en el ámbito laboral, mejora el ambiente de trabajo, selección de personal, etc. Psicología social, analiza cómo los individuos se ven afectados por las interacciones sociales. Psicólogo del desarrollo, estudia el crecimiento y los cambios y los cambios en los individuos a lo largo de su vida. Psicología fisiológica, rama de la psicología que estudia cómo los procesos
rama de la psicología que estudia cómo los procesos biológicos, especialmente los cerebrales y neuronales, están relacionados con el comportamiento, las emociones y los procesos mentales. Se centra en la interacción entre el sistema nervioso y los fenómenos psicológicos. Este tipo de enfoque psicológico va un poquito ligado a medicina, tocan temas bastante interesantes a medicina, y también se acerca mucho a lo que es a un psicólogo, eh, un neuropsicólogo, perdón, también se acerca mucho, pero también tiene su propia diferenciación, ¿eh? Ahora, psicología experimental. Si la psicología experimental se enfoca en el estudio de los comportamientos humanos a través de la experimentación controlada, utiliza métodos científicos rigurosos para estudiar los efectos de variables específicas sobre el comportamiento, permitiendo generar teorías sobre cómo funciona la mente. El psicólogo experimental es esta persona que hace los experimentos, hace los estudios, hace un modelo específicos bajo ciertos estándares para poder brindarnos a nosotros como los psicólogos que atendemos a las personas herramientas de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento efectivos basadas en evidencia científica. Entonces, es muy raro que llegue un estudiante y diga, ay, quiero ser psicólogo experimental. Casi no a todos les gusta, pero quiero agradecer a los que son psicólogos experimentales. Gracias a que ustedes hacen ese trabajo, nosotros tenemos herramientas valiosísimas para poder ejercer la psicología clínica, para poder brindar diagnósticos, tratamientos y para también tener información específica sobre cierto grupo de personas como personas de LGBT, personas por ejemplo como madres solteras, padres solteros, estudios específicos que nos permiten brindar una mejor atención. Ahora, psicología de la personalidad es la rama de la psicología que estudia los patrones de pensamientos, emociones y comportamientos que caracterizan a un individuo y cómo estos patrones se desarrollan y cambian a lo largo de la vida. Muy bien. Ahora, todas estas áreas tienen algo en común, que es analizan a la persona y la situación, toman en cuenta la naturaleza y la crianza del ser humano también, estabilidad y cambio, la diversidad y la universalidad, y la mente y cuerpo. Ahora, la psicología como ciencia nos permite a nosotros como psicólogos, y lo vas a ver a lo largo de la carrera, que es cuando nosotros vamos analizando diferentes tipos de texto, los estudios psicológicos, los libros y las muchas cosas que vamos a estar analizando en la carrera o en ejercer nuestra carrera, vamos a estar viendo que desarrollamos un pensamiento crítico, y este pensamiento crítico se tiene que desarrollar porque lo vamos a ocupar mucho, tanto a la hora de ver a un paciente, como a la hora de analizar una teoría, como a la hora de distinguir un estudio científico si tiene validez o no, como también poder analizar textos pseudocientíficos, decir, ¿sabes qué? Esto es pseudociencia, esto no está basado en evidencia, esto no puede servir. Este pensamiento crítico nos va a permitir tener hasta cierto punto un criterio que nos sea útil a la hora de distinguir qué puede ayudar y qué no, cómo puede ser funcional y qué no, qué puede ser cierto y qué no, y bajo. Creo que me doy a entender. Dicho pensamiento nos permite desarrollar nuestra capacidad mental de conocer lo que hemos conocido, venga la redundancia, y diferenciarlo y saberlo enfocar. Ahora, cambiando un poco de tema, hay tipos de investigación, varios tipos de investigación basados en métodos científicos. Hay dos, voy a poner dos ahorita como ejemplo, que son los que suelen ser más comunes, como son los diseños transversales, que los diseños transversales es de que agarran a cierto grupo de personas con ciertas características en un cierto tiempo y sacan una medida y ciertos datos. Ahora también están los diseños longitudinales, que son los que se estudian a través de tiempo, como por ejemplo decir, las personas, hombres de 18 años a sus 65 años, que tienen este estilo de vida, son propensos a tener tal cosa en tal porcentaje. Pero este estudio es a través del tiempo. O sea, vamos viendo toda la evolución también del ser humano. Creo que me doy a explicar ahí. Ahora,
Es una profesión multidisciplinaria. Esto significa que usamos el trabajo científico de otras áreas como los neurólogos, la antropología, la sociología, psiquiatría, estudios biológicos como el desarrollo del cuerpo humano, etcétera. Ahora, también vemos a un poco de genética, crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos agarrando porque todas estas suman al crecimiento, al desarrollo y a la persona que, que es y que llega con nosotros y que tenemos que conocer. Por eso es muy importante el historial este, de nuestro paciente. Ahora, ¿esto cómo nos influye? Bueno, como nosotros vamos a ocupar de ciertas ramas, tenemos que aprender a saber qué ramas son de utilidad y en qué momento. Por ejemplo, si tenemos a una persona que tenemos una sospecha de que tiene un trastorno bipolar, un trastorno límite de la personalidad o X situación o depresión, pues por ejemplo tenemos que mandarlo a evaluación psiquiátrica y ver si requiere de medicamento. Y para eso tenemos que conocer más o menos un poquito de psicofarmacología para saber cómo afectan los fármacos y trabajar en conjunto. De decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer mi parte con la conducta y poco a poco en la conducta necesito que me vayas ayudando con el medicamento a subirle o bajarle la dosis, en lo que vamos agarrando un punto medio en la que la persona se estabiliza y puede seguir con su vida. O problemas de que, ¿sabes qué? Tuve un accidente, pasó esto, tuve un golpe en la cabeza, de ahí perdí cierta movilidad o parte de la memoria. Ah, ok, un neuropsicólogo quizás, o un neurólogo, junto con un neurólogo, pueden dar un mejor tratamiento y saberlos guiar. O sea, decir, ¿sabes qué? Tú ocupas esto. Porque nosotros somos, los psicólogos, la primera línea de la persona que llega y dices, no, oye, pues, ¿qué tengo? Dime, ayúdame, ¿no? Somos la primera línea en la que llega de que si es depresión, si tiene trastornos del sueño, si ya no tengo bien la memoria, si me pasó esto, si llega una persona con trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, depresión, somos la primera línea. Y nosotros como primera línea tenemos que aprender a movernos de que, ¿sabes qué? Te me vas con tal psiquiatra en tal lugar, neurólogo en tal lugar, neuropsicólogo en tal lugar, o necesito que te hagas un chequeo con un médico y me lo traigas. Y nosotros también redactar cartas y estar en contacto con este tipo de profesionales. A eso se refiere una profesión multidisciplinaria, porque vamos a necesitar de diferentes tipos de disciplinas para poder sacar tanto diagnósticos correctos como un mejor tratamiento. Por ejemplo, si una persona llega de que se siente muy ansiosa, pero esta persona en el historial nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, no lo llevamos a un chequeo médico, primero pues damos un falso diagnóstico y al final la terapia resulta en que se tiró dinero y no le ayudó nada y después dice, no, el psicólogo no sirve de nada. No, de eso no se trata. Se trata de que la persona lo mandemos con el doctor haga su chequeo y que descarte algún problema que le haya detonado la ansiedad de forma orgánica en su cuerpo. Porque a lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Si estás de súper mega descontrolado por esto y por eso tienes palpitaciones, tienes esto y tienes aquello, los síntomas de la ansiedad. Y al final le da una solución, le da quizás un medicamento o le dice una dieta específica. Y ahora sí, podemos decir, ¿sabes qué? Pues el problema de ansiedad no era ansiedad, era un problema médico. Pero, ¿y se ve? Y ya, la persona supo inmediatamente, pero gracias también a que nosotros supimos intervenir de manera correcta. Ahora, todo psicólogo debe apegarse a los métodos científicos, pues así obtenemos una guía de cómo hacer nuestro trabajo, ya sea en estudios, creación de experimentos o consultorio. La psicología utiliza el método científico para estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales como son observación, formulación de hipótesis, experimentación y análisis de datos. Sumamente importante que nos apeguemos tanto a métodos científicos como a psicología basada en la evidencia. Tenemos que tener mucho cuidado con pseudopsicología, pseudociencia. ¿Sale? Entonces, si vas a ejercer un tipo de terapia, hay que revisar cuánta información tenemos. Ahora, desarrollo del ser humano. Dice, 18 días después de la fecundación empieza el crecimiento del cerebro. Este órgano, a diferencia de los demás, termina de desarrollarse hasta la adolescencia y puede ser que incluso hasta la etapa adulta. Pues no hay que decir nada, aquí el texto es bastante claro. Cuando nacemos, ya nacemos con todos nuestros órganos formados. Ojo, que ya están formados y ahora están en desarrollo. Ahora, el cerebro ya está formado, pero se sigue desarrollando todavía, se sigue formando un poco más porque se sigue expandiendo.
Entonces todavía le falta un poco más de crecimiento y desarrollo del cerebro cuando nacemos. Ahora, los obstáculos que tenemos, perdón, los obstáculos que hay en el desarrollo del feto, existen dos, que es mediante la exposición, como pueden ser, por ejemplo, ambientales como drogas, golpes, fumar, alcohol, y dos, mediante factores biológicos derivados de trastornos genéticos o de errores en duplicación durante la división celular, como por ejemplo el síndrome de Down. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto también? Porque también, te digo, si llega alguien a consulta, tenemos que estar preparados de saber, ¿sabes qué? El historial médico, si tu mamá consumía drogas, tu papá fumaba, te desarrollaste en un ambiente caótico o así, todo esto también es importante porque nos puede ayudar también a saber un diagnóstico acertado o de saber si cierto trastorno tiene que ver con alguna exposición temprana a ciertas sustancias y también nos puede ayudar. Desarrollo posterior a la infancia. Tras el nacimiento, el cuerpo sigue cambiando considerablemente a lo largo de la infancia, la adolescencia y la edad adulta. A medida que maduramos, se producen distintos tipos de cambio en las proporciones del cuerpo, y es a partir de este crecimiento que el cuerpo aprende a utilizar su cuerpo para interactuar con el entorno. A través de este proceso de vida, infancia, adolescencia, adultez y vejez, pasamos por cambios sociales, familiares, personales, que en ocasiones esos cambios duelen. No sabemos cómo soltar, dónde aferrarnos o cómo vivir con bienestar. Cuando una persona se acerca al psicólogo, principalmente viene por lo general bajo una dolencia. Algo de su vida duele. Y es desde nuestra infancia donde muchas cosas se quedan cimentadas, la familia, la cultura, crianza, y afectarán en la persona en que nos convertiremos. Otra parte será por genética. El psicólogo estudia a una persona en todas estas cosas que integra. Ahora, si la persona llega generalmente por un dolor, muchas veces no identifica que le duele, muchas veces dicen, pues me molesta, me irrita, oye, pues hay un dolor interno, o sea, hay algo que te dice aquí, hay una alerta de algo, hazme caso. A eso me refiero con dolor. Muy bien. El psicólogo estudia todas estas partes que le integran, como ya se leyó, porque tenemos que tener la historia completa de cómo se desarrolló, cómo lo está viviendo, qué etapa de su vida está teniendo ahorita, si tratamos con un infante, adolescente, un adulto, adulto mayor, todo esto, porque son en estas etapas de vida experimentamos diferentes, por así decirlo, crisis, desarrollos o falta de desarrollo que falta desarrollar ahí o aceptación también, en la que tenemos que integrar todo esto para poder entender la conducta y qué lo lleva a ser la persona que es ahorita. Sabiendo este tipo de información básica, importante, sabremos cómo actuar. Ahora, aquí ya se nos acabó el tiempo, muy triste. En la próxima sesión hablaremos de los procesos psicológicos básicos. ¿Como cuáles? Ya les estaría hablando cuál, pero más o menos cómo se conforma nuestra psique, ¿verdad? Ahora, déjame en comentarios por qué estás viendo este video, estás estudiando, qué te pareció y nos vemos la próxima vez. Gracias por tu atención. Te saluda el psicólogo Alan Aguirre y nos vemos en el próximo video. Que pases buen día. Hasta luego.